de las ideas expuestas en el simposio del año antepasado fue que el momento de mayor identidad es aquel que da cumplimiento a lo que podríamos llamar el proyecto vital. La concepción de la persona como un ser en constante desarrollo remite necesariamente a una existencia situada, pues la persona se despliega en su relación con el mundo y con los otros. Merleau-Ponty comparte con la fenomenóloga judía la concepción de una existencia situada y la del despliegue existencial de la persona, pero paradójicamente establece una suerte de dialéctica entre una existencia casi impersonal y anónima y la acción personal. El carácter tácito o presupuesto de la relación del sujeto con el mundo y con los otros incide en la formación de la identidad. La esfera de lo prepersonal o también preconceptual juega un papel fundante de la existencia que podríamos llamar claramente personal, es decir, consciente y libre. Merleau-Ponty desarrolla el contrapunto ya mencionado entre lo general o anónimo y la existencia personal a lo largo de toda su obra más conocida, Fenomenología de la Percepción. Por esta razón, mi exposición se ocupará principalmente de este texto. En primer lugar, haré una presentación del papel que el concepto de cuerpo propio y, en general, el carácter encarnado de la persona tiene en esta dialéctica que constituye la identidad. En segundo lugar, expondré acerca de la complejidad que adquiere el yo en el pensamiento de Merleau-Ponty. En tercer lugar, me centraré en el capítulo de la fenomenología de la percepción dedicado a la libertad, para explicar de qué manera la acción humana está sujeta en el desarrollo del proyecto vital a una contraposición entre aquello que de alguna manera está prefijado y la acción libre del hombre. Finalmente, estableceré una breve comparación entre algunas ideas expuestas por Edith Stein en su estudio de causalidad psíquica y la postura merleau-pontiana. Comienzo entonces con encarnación e identidad de la persona humana. La ambigüedad y la relación dialéctica, entre lo personal y lo prepersonal, entre lo general y anónimo y la actuación reflexiva del sujeto, tiene su explicación o se originan en la condición encarnada de la persona. Merleau-Ponty hace suya la expresión de Gabriel Marcel, «yo soy mi cuerpo», como también utiliza la oposición entre el cuerpo vivido y el cuerpo físico u objetivo. Cito la página 99. La permanencia del cuerpo propio, si hubiera sido analizada por la psicología clásica, podría haber llevado a definir el cuerpo ya no como objeto del mundo, sino como nuestro medio de comunicación con él, y a definir el mundo no ya como la suma de objetos determinados, sino como el horizonte latente de nuestra experiencia, presente que no cesa antes de todo pensamiento determinante. Desde esta perspectiva se puede hablar de un a priori del cuerpo, es decir, de una condición por la que la persona se encuentra desde su nacimiento enraizada en un mundo y orientada tanto al mundo en términos generales como a las cosas y los otros sujetos que forman parte del horizonte de este ser en el mundo, être au monde. Desde el conocido y famoso prólogo de la fenomenología de percepción, Merleau-Ponty afirma la radicalidad de esta situación mundana. Cito las páginas 7 a 11. El mundo que distinguía de mí mismo como suma de cosas o de procesos enlazados por relaciones de causalidad, lo redescubro en mí como el horizonte permanente de todas mis cogitaciones y como una dimensión en relación con la cual no dejo nunca de situarme. Otra cita expresa con claridad el arraigo del yo en el mundo, cita de página 447. Si reflexionando sobre la esencia de la subjetividad encuentro que está ligada a la del cuerpo y a la del mundo, es porque mi existencia como subjetividad forma unidad con mi existencia como cuerpo y con la existencia del mundo, y que a fin de cuentas el sujeto que soy, asumido concretamente, es inseparable de este cuerpo y de este mundo. Merleau-Ponty utiliza el análisis fenomenológico de la percepción para dar cuenta de la radicalidad de la encarnación de la persona, porque la percepción es nuestro primer contacto con el mundo,
es el modo que tenemos para hacernos originalmente con el mundo, es decir, preobjetivamente o prereflexivamente, y además de una manera que involucra todo nuestro ser. Nuestro filósofo utiliza una metáfora muy expresiva en el siguiente texto, página 86. Más acá de los estímulos y de los contenidos sensibles, es preciso reconocer una especie de diafragma interior que mucho antes que ellos determina aquello a lo que nuestros reflejos y nuestras percepciones aluden en el mundo, la zona de nuestras operaciones posibles, la amplitud de nuestra vida. Esta cita alude a la anterioridad de una forma de conocimiento sensible respecto a conocimientos que se manifiestan en conductas reflejas o en contenidos perceptivos mínimamente elaborados. Y nos habla también, con la metáfora del diafragma, de una percepción originaria, todavía no procesada, pero que conecta al sujeto con el mundo y con la amplitud de sus posibilidades. El diafragma es esa membrana tenue que establece a la vez una separación mínima y una conexión entre dos cavidades o partes de un organismo. De la misma manera, la percepción realiza esta conexión inmediata del sujeto con el mundo. El a priori del cuerpo permite comprender que la persona, al percibir, no pone primeramente un objeto de conocimiento, sino que éste se encuentra ya dado en este íntimo comercio del cuerpo y el mundo. La zona anterior a los contenidos sensibles, es decir, a un conocimiento explícito, es más determinante con respecto a nuestra captación del mundo. El tema de la generalidad vuelve a aparecer de una manera más concreta en el capítulo dedicado al sentir, en el que Merleau-Ponty busca superar la dicotomía del en sí y el para sí. El sujeto que siente y el objeto sentido no se relacionan exteriormente, ni tampoco el sujeto es invadido pasivamente por lo sensible, sino que más bien en el sentir el sujeto habita aquello que conoce. Merleau-Ponty explica que se da como un acoplamiento entre el sentido y el sensible, en el cual ambos tienen un papel. De algún modo lo sensible reclama una actitud del sentido o del sujeto sentiente. Lo sensible que va a ser sentido plantea a mi cuerpo una especie de problema confuso. Esto quiere decir que de alguna manera el cuerpo del sujeto que conoce tiene que adaptarse a lo sensible, dejarse invadir por aquello. Para comprender esta situación peculiar y entender adecuadamente lo que quiere aquí decir dejarse invadir, Merleau-Ponty recurre a este fondo de generalidad que subyace a la existencia corpórea y a la conciencia. Toda percepción tiene lugar en una atmósfera de generalidad y se nos da como anónima. Se presuponen tanto la condición sensible del sujeto como también la adaptación del cuerpo al objeto sensible, porque no están como objetos de conciencia, sino que se dan en la periferia de mi ser. La percepción aparece entonces como una forma de conocimiento peculiar, que se inicia, por así decirlo, en la existencia situada de la persona en el mundo. Hay siempre un yo que ha tomado partido por el mundo, que ya se ha abierto a ciertos aspectos y se ha sincronizado con ellos. Esto es posible porque se admite una esfera originaria que media entre el yo consciente y la cosa percibida. En esta esfera, explica, ya se ha realizado una suerte de conocimiento anónimo, una sincronía que no se puede apresar intelectualmente. Entre mi situación y yo mismo hay siempre el espesor de una adquisición originaria que impide a mi experiencia ser clara para sí misma. Esta opacidad de la sensación se refleja en su parcialidad. No se capta todo en la sensación, siempre hay algo más allá que queda marginado. Como una manera de subsanar esta deficiencia, la sensibilidad adquiere una suerte de especialización, una familiaridad con un sector del campo cognoscible o sensible. Y es así como se explica que el cuerpo pueda adelantarse de alguna manera a su objeto y que se dé la apariencia de automatismo.
El carácter prepersonal de la sensación permite explicar cómo, dentro de la generalidad del campo perceptivo que supera al sujeto que siente, éste logra abrirse camino y acceder a su objeto. Lo logra porque ya hay una posición que le permite una suerte de connaturalidad con lo sensible, que aunque inadvertida, está en el origen del acto sensible. El cuerpo, con sus intencionalidades y con lo que Merleau-Ponty denomina esquema corporal, se adelanta a la acción personal. La dialéctica entre lo habitual y lo actual, entre lo anónimo y lo personal, es la dialéctica de la conciencia perceptiva que en su actual presente reasume aquello de lo que se dispone, otorgándole siempre una nueva realización. No partimos de un conocimiento interior e inerte de la conciencia, sino de aquellos hilos intencionales que se tienden desde el cuerpo y que la percepción mantiene con aquello que le rodea. Cito página 141. Mi departamento no es para mí una serie de imágenes fuertemente asociadas, no está en torno mío como dominio familiar, sino en cuanto tengo todavía en las manos o en las piernas las distancias y las direcciones principales, y si a partir de mi cuerpo van hacia él una multitud de hilos intencionales. Otra manera de comprender esta generalidad que subyace es a través de la acción, que también se realiza en esta dialéctica entre anonimato y acción personal. La acción se efectúa desde una situación que Merleau-Ponty entiende como un margen de existencia casi impersonal, que va, por decirlo así, por su propia cuenta. La relación o inserción en el mundo general permite la acción personal. Se da una adhesión prepersonal del cuerpo a la forma general del mundo, porque también la acción se despliega a partir del cuerpo. No hay un actuar humano desencarnado. Vinculado a la acción, surge el tema de la existencia como categoría del ser personal. Solo teniendo como fondo la existencia anónima, que es el anclaje en el mundo, se entiende la existencia personal como una reasunción de la condición mundana. Continuando con el modo metafórico de expresarse, Merleau-Ponty afirma de esta existencia que va, por decirlo así, por su propia cuenta y a la cual encargo mantenerme en la vida. Se trata del ámbito primario de la existencia personal, en la medida en que solo perteneciendo a él se puede fabricar el mundo propio. Esta ambigüedad del ser en el mundo tiene su explicación tanto por la corporalidad como por la temporalidad. Se da, según nuestro filósofo, una reunión inseparable de libertad y servidumbre. Ambas explican por qué, por una parte, nunca logramos asumir totalmente nuestra propia existencia desplegada en el tiempo, y por otra parte, por qué hay esta doble dimensión actual y habitual de la existencia humana. Si nuestro cuerpo no nos impone como al animal instintos definidos desde el nacimiento, por lo menos sí da a nuestra vida la forma de la generalidad y prolonga como dimensiones estables nuestros actos personales. Estas dimensiones estables son los hábitos que se adquieren. Paso al tema de la complejidad del yo. Tal como se ha visto, el yo está, según Merleau-Ponty, de alguna manera duplicado o sustentado por un cierto yo anterior al yo personal. Merleau-Ponty se opone a una concepción empirista en la que el sujeto reacciona ante los estímulos, como también rechaza la concepción intelectualista de una existencia encapsulada en la conciencia. En cambio, propone la conjunción de lo psíquico y lo fisiológico, que se gesta, por así decirlo, en el ámbito preobjetivo. Cito página 86 y 87. Justamente por ser una perspectiva preobjetiva, el ser en el mundo puede distinguirse de todo proceso en tercera persona, de toda modalidad de res extensa, así como de toda cogitatio, de todo conocimiento en primera persona, y justamente por eso realizará la conjunción de lo psíquico y lo fisiológico. No es el sujeto empírico, pero tampoco el yo de la conciencia, sino esta mezcla o conjunción, como le llama, de la que emerge un sujeto anclado y comprometido con el mundo, desde antes de sus decisiones o elecciones voluntarias.
Tampoco se trata de comprender a la persona como compuesta de capas que influyen unas sobre otras, sino de un constante entrelazamiento entre lo prehistórico y lo histórico, entre lo anónimo y lo personal, siempre en el campo de la percepción, que es la condición más originaria de la persona. Es más bien una sedimentación de ingredientes o datos que se realiza en la vida perceptiva del sujeto. Los datos o conocimientos de percepciones anteriores u originarias pueden ser propios, pero también incluyen aquellos conocimientos de otras personas que nos han precedido en el tiempo, es decir, incluyen la dimensión cultural. Así se entiende que la percepción es prepersonal no como el logro colectivo de varios sujetos simultáneos, sino en el sentido de tener una historia y una prehistoria, es decir, un antecedente prereflexivo. Cito página 238. Cada vez que experimento una sensación, experimento que compromete no mi ser propio, aquel del que soy responsable y del que decido, sino otro yo que ya ha tomado partido por el mundo, que ya se ha abierto a ciertos de sus aspectos y se ha sincronizado con ellos. Se trata de mi percepción, pero ella incluye siempre un elemento personal y uno anónimo. Cito la página 393. Rebasado por todas partes por mis propios actos, anegado en la generalidad, soy sin embargo siempre aquel por quien son vividos. Con mi primera percepción se ha inaugurado un ser insaciable que se adueña de todo lo que puede encontrar y al que nada le es pura y simplemente dado, porque ha recibido el mundo como legado y entraña en sí el proyecto de todo ser posible, porque de una vez por todas ha sido sellado en su campo de experiencia. ¿Qué es esta presencia anónima, general, prereflexiva que acompaña a todos mis actos? ¿Dónde la encuentro para poder asirla? No se trata de una fuerza irracional contrapuesta a la reflexión, sino que es el indicio de una experiencia que no puede ser absorbida por la conciencia y que forma parte de ella. Tal como señala Graciela Ralón, lo que busca expresar Merleau-Ponty es que aun cuando toda conciencia es conciencia del mundo, ese mundo no es un objeto exactamente ajustado a los actos de conciencia, que es lo que pretende el positivismo. Hay un ser que podemos llamar natural, que se resiste a ser capturado por el yo. Este ser se nos presenta opaco, inaprensible a la conciencia reflexiva. En lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty dirá que tenemos que reconocer una conciencia arcaica o primordial. Sin entrar en el tratamiento del inconsciente al que se refiere Merleau-Ponty en varias de sus obras, podemos decir que lo no percibido en forma temática, aquello que está oculto, latente, no es una nada, sino que configura el sentido de lo que podemos comprender y decir, porque el sentido surge de la sedimentación ya mencionada de nuestras experiencias voluntarias e involuntarias, personales y sociales. Es interesante notar que todo este desarrollo merleau-pontiano está lejos de presentar una filosofía en la que la paradoja no tenga un sentido. El punto de mira de nuestro filósofo está en la existencia y en ella se reúnen estos aspectos aparentemente contradictorios y se reúnen gracias a la reflexión, pero se trata en este caso de una reflexión que no desconoce sus orígenes prereflexivos. Este es el punto que Merleau-Ponty busca constantemente rescatar y por esta razón la percepción adquiere en su obra una dimensión ontológica. Es un fenómeno central que permite dar cuenta en la reflexión de la vida misma. Así lo expresa en el prólogo de la fenomenología de la percepción. Es el deseo de igualar la reflexión con la vida irreflexiva de la conciencia. Paso ahora a la libertad. Si conectamos estas ideas con el sujeto activo, nos encontramos con la pregunta de hasta qué punto es posible en este entramado o en esta dialéctica de lo anónimo y lo personal el lugar para la libertad. Merleau-Ponty dedica en la fenomenología de la percepción un capítulo al tema de la libertad,
en que también está presente este contrapunto entre lo general, anónimo, y lo particular, personal. Trataré la libertad solo desde esta perspectiva, pues en sí misma es una cuestión mucho más amplia. La primera idea interesante para destacar es su concepción de la persona como un ser que nunca puede ser comprendido como una cosa, y por esta razón con una indeterminación radical. Si la cosa es lo acabado y determinado, la persona es lo que nunca puede ser calificado de una manera definitiva. Mi libertad y mi universalidad no soportan eclipsamiento. Hay en la persona una constante búsqueda de evasión que es ejemplificada con la dificultad que tiene el sujeto para reconocerse a sí mismo como bajo algún tipo de rótulo exterior. Cito página 475. Nunca soy para mí mismo ni celoso, ni curioso, ni jorobado, ni funcionario. Hasta el momento del coma, el moribundo está habitado por una conciencia. Dispone de este medio de evasión. La idea de la evasión tiene que ver con la necesidad de disponer de un campo para ser efectivamente libre, es decir, la apertura del mundo, la apertura de la temporalidad, del instante, en el que la persona tiene la posibilidad de una elección. El instante entendido como el punto en que un proyecto termina y en que otro empieza, idea que Merleau-Ponty toma de Sartre y que él enfoca como la posibilidad. Es decir, para que haya libertad, tiene que darse la dimensión de lo posible y en ella se encuentran posibilidades privilegiadas, es decir, reales. Desde esta posición o visión, Merleau-Ponty critica las explicaciones más bien especulativas que buscan dar cuenta de la libertad o de las decisiones a través de una secuencia deliberativa. Para él, la elección se da más bien como expresión de todo nuestro carácter y de nuestra manera de ser en el mundo. Por esta razón, aunque somos capaces de tomar decisiones auténticamente libres, estamos también de alguna manera condicionados por nuestras habitualidades. Desde esta perspectiva, la libertad implica gradualidades. No somos absolutamente libres ni totalmente esclavos. Cito página 484. La alternativa racionalista o el acto libre es posible o no existe, o el acontecimiento viene de mí o se me impone desde fuera, no se aplica a nuestras relaciones con el mundo y con nuestro pasado. Nuestra libertad no destruye nuestra situación, sino que se engrana con ella. Nuestra situación, mientras vivimos, está abierta, lo que implica a la vez que llama a modos de resolución privilegiados y que por ello mismo es impotente para procurarse alguno. La libertad no se encuentra en una situación, pero no en una determinación. La situación no tiene la capacidad de autodeterminarse, sino que el sujeto situado tiene ante sí la posibilidad de esa nueva determinación. Sin embargo, esta posibilidad está ya marcada por lo que Merleau-Ponty llama posibilidades privilegiadas, que son, por ejemplo, mis habitualidades o mis compromisos anteriores. Un hábito es profundo no solo porque tiene su raíz y su origen en el pasado, sino también porque ofrece múltiples significaciones para la acción futura. Pero siempre la decisión o la elección no se realizará desde la perspectiva merleau-pontiana a partir de una especulación o deliberación abstracta, sino desde la vida, desde las relaciones de la persona con los otros y con lo que es, por ejemplo, su oficio, su situación en la vida. Aquello que explica una elección es el proyecto existencial del sujeto, su polarización hacia un objetivo que todavía no está totalmente determinado y que se consolida cuando se dan las circunstancias adecuadas. En este contexto se da también la generalidad que acompaña a la individualidad. ¿Cómo resolver esta paradoja? El análisis de Merleau-Ponty se realiza principalmente a través del desarrollo histórico, haciendo ver que hay un intercambio entre aquello que el sujeto escoge y lo que la historia le ofrece. La modificación histórica se realiza por lo que él denomina como una especie de deslizamiento. Cito página 492. La generalidad interviene ya. Nuestra presencia ante nosotros mismos está ya mediada por ella.
Dejamos de ser pura conciencia desde el momento en que la constelación natural o social deja de ser un esto informulado y se cristaliza en una situación, desde el momento en que tiene un sentido, es decir, en suma, desde el momento en que existimos. La idea de fondo es que no realizamos nuestras elecciones a partir de nuestra individualidad desnuda, sino asumida en una relación con los otros y con un mundo, o más concretamente con una sociedad y una historia. Soy todo lo que veo, soy un campo intersubjetivo, no a pesar de mi cuerpo y de mi situación histórica, sino por el contrario, por ser este cuerpo y esta situación y todo lo demás a través de ellos. Para Merleau-Ponty, la libertad no es nunca absoluta, lleva desde su origen la mezcla del mundo y de los demás, del pasado y de la historia. Nunca me libera del todo de algún tipo de compromiso. Puedo cambiar mi pasado, pero esa forma de liberación lleva consigo un nuevo compromiso. La verdadera libertad entraña ahondar en la propia temporalidad, en el presente, en la propia historia, para desde ella asumirla y abrirse a lo posible. Nada me determina desde fuera, no porque nada me solicite, sino por el contrario, porque de antemano estoy fuera de mí y abierto al mundo. Podemos plantear la cuestión de si acaso el yo predomina en esta dialéctica al poner la libertad, como dice Merleau-Ponty, o si el polo del mundo y las habitualidades del sujeto pesan más en la determinación de la acción. Este es el punto que se discutirá en el breve alcance al pensamiento de Edith Stein, que es lo último. Limitando el análisis al estudio titulado Causalidad psíquica de Edith Stein, podemos encontrar puntos de convergencia y también claras diferencias entre ambos filósofos. La primera similitud entre ambos pensamientos es la relación entre las vivencias psíquicas o anímicas y la corporalidad, dándose en ciertos casos un condicionamiento causal. Edith Stein afirma que se requiere una energía vital sensible para que se produzca una vivencia espiritual. Por ejemplo, una situación de cansancio excesivo podría impedir una motivación y también la vivencia espiritual. Es verdad que el yo puede producir un primer impulso o comienzo, pero no puede permanecer la vivencia espiritual sin este sustrato de energía sensible. Cito en Edith Stein la página 303. La voluntad es dependiente en doble sentido. Presupone cierta vitalidad y presupone un fundamento objetivo que acompaña los motivos que determinan su dirección. En la conclusión del estudio señala, cito en Edith Stein la página 328, según nuestras investigaciones, la vida de la psique se nos muestra como el resultado de la acción combinada de energías de diversa índole. Distinguimos una energía vital sensible que se traduce en la recepción de datos sensibles, así como en impulsos sensibles y en la actividad de los mismos. Esta energía sirve además para el mantenimiento de la energía vital espiritual, de la que se nutren las actividades y capacidades espirituales. De la misma manera, Merleau-Ponty está constantemente enfatizando la relación entre la corporalidad y la esfera de lo psíquico, sin que se pueda establecer una separación entre ambas. Claramente hay en Stein un tratamiento de la actividad libre del yo, que aunque no se opone al de Merleau-Ponty, se diferencia en la afirmación de una actuación que se sostiene por sí misma. En contraste con Merleau-Ponty, que subraya el carácter situado y en cierto modo condicionado de los actos libres, Stein aboga por un sujeto capaz de propósitos que surgen o que son puestos desde la radicalidad del yo. Los dos textos de Edith Stein antes citados se completan con esta afirmación del yo. Cuando dice que la voluntad es dependiente, término que ella misma entrecomilla, concluye en el mismo párrafo, cito la página 303 de Edith Stein. A pesar de su dependencia, la voluntad entendida como propósito es libre en un triple sentido positivo. 1. Porque surge por un impulso propio. 2. Porque toma espontáneamente energías de la esfera vital. 3. Porque despliega por sí misma energías.
De la misma manera, completa en la conclusión la idea de que la energía vital y la espiritual se complementan con la siguiente afirmación. Cito la página 328. Ahora bien, la energía vital espiritual no representa una mera transformación de la energía vital sensible, sino que encierra en sí una nueva fuente de energía, pero que puede desplegarse únicamente con la cooperación de la energía vital sensible y a costa de la misma. El carácter corpóreo de la existencia humana es claramente afirmado por ambos filósofos, pero la peculiaridad de la acción libre está más destacada en Stein, para quien el yo es capaz de superar y trascender las dependencias del tipo físico o cultural. En este estudio acerca de la causalidad psíquica, deja pendiente el análisis del papel que juega la racionalidad, pero en cierto modo anuncia el gobierno que éste ejerce respecto de las emociones y de las tendencias más propias de la vida psíquica. Se puede concluir que la ipseidad ambigua de Merleau-Ponty nos ofrece una visión en la que la dependencia juega un papel sustantivo pero no absoluto. Logra rescatar la autonomía de la persona, que no se pierde en la atmósfera evasiva que describe con gran realismo. La perspectiva existencial que adopta Merleau-Ponty respecto al ser encarnado de la persona humana deja al descubierto esa especie de duplicidad del yo, su ser encubierto y anónimo y su ser manifiesto y propio. De alguna manera, el mundo ejerce una forma de poder sobre el yo, le reclama, ya sea desde la cultura y la historia, ya sea desde la materialidad del espacio y del tiempo. Pero la persona siempre se distingue de las cosas determinadas, siempre tiene ante sí el horizonte de lo posible y la capacidad de reasumir desde su individualidad y libertad las demandas o requerimientos de la situación en la que está inserta. El yo, que muy someramente se ha dibujado en este estudio de Stein, tiene mayor vigor que el de Merleau-Ponty. También en la filósofa judía se trata de un yo encarnado y por lo tanto solicitado por las condiciones del cuerpo, pero posee una autodeterminación capaz de suscitar un propósito, un acto voluntario que se constituye por sí mismo y desde sí mismo. En otros escritos, como Ser finito y ser eterno o Acto y potencia, ahonda más en este tema. Se deja ver en estas obras el misterio de la ipseidad, una cierta opacidad por la que nunca somos transparentes para nosotros mismos. Pero me parece que se puede concluir que el carácter trascendente de la persona que Stein sostiene le permite fortalecer la autonomía del yo y otorgarle más claramente que Merleau-Ponty un ser libre. Muchas gracias.